Bueno, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte. Como les había anunciado, tenemos entonces a Pablo Muñoz Iturrieta, un gran académico, psicólogo, una persona que ha tenido toda la formación y todo el estudio juicioso y serio en los temas de ideología de género, de las implicaciones del tema de educación sexual, de la lucha pro vida y de la defensa de la familia en el mundo. Entonces, vamos a comenzar. Pablo, un gusto tenerte nuevamente. Qué feliz. Muy buenos días, gracias. Bueno, Pablo, entonces la idea es que queremos, los padres de familia en Colombia viven muy preocupados por el tema de educación sexual. Ese fue uno, digamos, las primeras luchas que empezamos a dar nosotros desde el activismo acerca de la defensa de la familia, fue descubrir qué era lo que les estaban enseñando a nuestros en educación sexual en los colegios, inclusive en los colegios privados. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia en Canadá, que ha sido como el ícono desde donde se inició esta agenda que tiene una cantidad de implicaciones. Bueno, en primer lugar, en realidad no fue en Canadá donde se inicia esta agenda. Esta es una agenda que surge dentro de los Estados Unidos con una conexión muy grande con varias instituciones que estuvieron detrás de las campañas de educación sexual integral. Pero me parece que lo más importante para decir aquí, en lo que coinciden todos los programas de educación sexual, desde Canadá, pasando por los Estados Unidos hasta México, Colombia, la Argentina, el que quisieron imponer en Chile, es que en definitiva la educación sexual integral no solamente es una herramienta de adoctrinamiento de la niñez, de los niños, de los adolescentes, y cuando me refiero a adoctrinamiento, es una herramienta para imponer en la mente de los niños y normalizar especialmente dos cuestiones. La cuestión relacionada con la ideología de género, y dentro de la ideología de género podemos poner, por ejemplo, todos los elementos que tienen que ver con la glorificación de las distintas prácticas sexuales, por eso se habla de la diversidad sexual, de la tolerancia, de la inclusión, pero en definitiva no es más que promover distintas prácticas o aberraciones sexuales. Todo el tema relacionado a la ideología de género, es decir, negar la realidad de la persona humana y suplantar la noción del ser humano por la noción de género. Como ya no somos seres humanos, como no podemos hablar de una categoría, como dice el posmodernismo, una categoría universal de ser humano que nos engloba y nos hace hermanos a todos, y en razón a eso tenemos derechos humanos, se elimina todo eso y se suplanta por la idea de la identidad de género, es decir, que cada uno a partir de sus sentimientos, de su propia experiencia personal, debe elegir algún género. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que en el planeta Tierra van a haber tantos géneros como seres humanos, miles de millones de géneros. Y no solamente eso, sino que el género se lo plantea, y ahí una de las grandes contradicciones de este movimiento, que por un lado defienden, no, nacen así, por lo tanto hay que respetarlo, pero ese mismo movimiento teórico dice que en realidad el género es una construcción social y como los sentimientos cambian, el género también cambia. Por eso ahora la gran teórica de la teoría del género, la teoría queer, que es Judith Butler, ella dice, no, incluso el género es una construcción social y por eso debemos ver al género como algo fluido. Entonces vamos cambiando constantemente, evolucionando, y eso obviamente que le va a abrir las puertas a otros temas más profundos como el transhumanismo, por ejemplo. Entonces la educación sexual integral es una herramienta para imponer, para adoctrinar a los jóvenes en cuestiones relacionadas a la ideología de género. Ese es uno de los temas, de los pilares, y el otro gran pilar es el aborto. Normalizar el aborto, presentar el aborto como un derecho, pero aquí viene lo interesante relacionado al tema de la igualdad de género. Nosotros sabemos que las Naciones Unidas, por medio de la Agenda 2030, está haciendo una campaña muy fuerte para legalizar el aborto en el mundo. Esa campaña de legalización del aborto está basada en dos de los objetivos, especialmente el objetivo 5, que habla de la igualdad de género. Y en razón de eso, y aquí voy a mostrar en pantalla algo que me parece muy importante, es que el gobierno de Canadá, esperen que no sé por qué no me aparece ahora en pantalla, pero el gobierno de Canadá anunció que, y van a entender por qué en Colombia, por ejemplo, la Embajada de Canadá está tan metida en toda esta campaña. El gobierno de Canadá anunció
el dar 14.000 millones de dólares en un plazo de 10 años, 1.400 millones de dólares por año para solventar las campañas del aborto, de educación sexual, pero todo relacionado al aborto. ¿Sí? ¿Me dices ahí si se cambió de pantalla? ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos la página oficial del primer ministro de Canadá. El gobierno de Canadá realiza una inversión histórica para promover la salud y los derechos de las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Y lo más importante para ver aquí es esto. Se anuncia aquí 1.400, en inglés se dice billones, pero en español es 1.400 millones de dólares anuales, comenzando en el 2023, es decir que antes se está donando 700 millones de dólares anuales, mucho de eso va, por ejemplo, a Profamilia en Colombia. La Embajada de Canadá actúa en política exterior como una promotora del aborto, de la ideología de género, y aquí tenemos un párrafo importantísimo que nos explica lo que estamos hablando. Esta inversión, dice ahí, promoverá la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, promoverá los derechos de salud sexual y reproductiva y se basará en el liderazgo global de Canadá en la igualdad de género. La financiación ayudará a garantizar que las mujeres y niñas de todo el mundo tengan acceso a los servicios de salud de calidad que necesitan, incluido el aborto legal y seguro. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, el gobierno de Canadá anuncia que su política externa, como lo vemos acá, es promover el aborto legal y seguro, la gran mentira del aborto legal y seguro. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la educación sexual integral es un programa de educación que tiene como fundamento el reformatear la mente de los estudiantes de acuerdo a estos dos pilares que se quieren imponer a nivel mundial: el tema del aborto y el tema de la ideología de género. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, con respecto a sus orígenes, el origen histórico, comienza estos programas de educación sexual dentro de los Estados Unidos y con gran relación, muy relacionado a Planned Parenthood, porque Planned Parenthood es la compañía abortista más grande del mundo, obviamente que necesitaba promover su producto, el aborto. Pero para eso, Planned Parenthood se da cuenta de que tiene que instaurar una mentalidad de liberación sexual, de promiscuidad, porque para una mujer quedar embarazada tiene que tener relaciones, entonces tienen que normalizar, por ejemplo, las relaciones fuera del matrimonio, las relaciones sin ningún tipo de compromiso. Está muy relacionado también el tema del control de la natalidad. De hecho, Margaret Sanger y Catherine Dexter McCormick, que son las fundadoras de Planned Parenthood, financian la investigación para lograr lo que luego se llamó la píldora, por medio del trabajo de un investigador de esteroides llamado Gregory Pincus. Este Gregory Pincus, sin irme del tema, pero él realizó una gran cantidad de experimentos mortales en Puerto Rico, en Haití y en México. Él fue a estos lugares, les inyectaba hormonas sintéticas a mujeres presas, a mujeres que estaban internadas en establecimientos psiquiátricos y a prostitutas para ver si de alguna manera se podía prevenir la implantación del óvulo fertilizado, si de alguna manera podía prevenir la ovulación, la fertilización. Es interesante que se fue a Puerto Rico, a México, a Haití, porque si esos experimentos los hacía en Estados Unidos iba a terminar en la cárcel. Todos estos experimentos fueron financiados por Planned Parenthood. Ahora bien, hay otro personaje que es importantísimo también en la historia de la educación sexual, que es un hombre llamado Alfred Kinsey, porque a la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, le faltaba un elemento esencial: el validar científicamente su trabajo, su agenda abortista, su agenda de eugenesia, de control de la población. Entonces necesitaba tener en cierto sentido una validación desde el punto de vista científico, así como lo había hecho Freud, por ejemplo, en el mundo de la psicología. Y entonces a quien encuentran es a un zoólogo, una persona que se dedicaba a estudiar los insectos, un darwinista llamado Alfred Kinsey, quien tenía una obsesión personal por las perversiones y prácticas sexuales. Entonces, la Universidad de Indiana
bajo el financiamiento de la Fundación Rockefeller. Yo cuando escribí este libro que ven aquí, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, me tuve que meter en los archivos de la Fundación Rockefeller para entender, a ver, cuál había sido el mecanismo por el cual se implantó la educación sexual en los Estados Unidos, y descubrí que la Fundación Rockefeller financió el trabajo tanto de Planned Parenthood como el trabajo de Kinsey por medio de la Universidad de Indiana. La Universidad de Indiana lo contrata secretamente. Bueno, ahora en los archivos ya se han sacado los contratos, pero en ese momento era secreto, nadie sabía. Lo habían contratado para realizar estudios sobre la sexualidad humana detrás de obviamente un proyecto más grande de reingeniería social. ¿Cómo podemos cambiar la sociedad? Y este proyecto de Kinsey, es importante entender esto, fue clave para la elaboración de los planes de educación sexual, tanto en los Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, ya que fue Planned Parenthood la que luego, por medio de las Naciones Unidas, fue implementando estos programas en países como la Argentina, el caso de Canadá, países de Europa, el caso, por ejemplo, incluso de todo el trabajo que se está haciendo para meter la educación sexual en México, en Colombia, en Costa Rica, en Chile. Son los mismos agentes. Y la Embajada de Canadá, nuevamente, obviamente que tiene hoy en día, en ese momento no era importante, pero hoy en día sí, desde que llegó Trudeau al gobierno, Canadá se pone como agenda externa el promover la agenda de género y el aborto en el mundo. Es decir, la política exterior de Canadá hoy en día, cuando un país, por ejemplo, y tiene embajadas en el resto del mundo, en el caso, supongamos, de Colombia, Colombia debe tener un interés muy grande en que su petróleo, que es de muy alta calidad, es un petróleo que se pueda vender en mercados extranjeros porque el gobierno colombiano, la sociedad colombiana lo necesita. Entonces, un embajador, cuando va el tema de la minería, de los recursos naturales, de la producción. Canadá, curiosamente, usa sus embajadas para no solamente una cuestión comercial como la minería, sino que usa de ese chantaje para poder imponer una ideología. Entonces Canadá va a un país como Colombia, va a Argentina, va a Chile, con sus grandes compañías mineras, y hay una especie de fuerte colonización ideológica por la cual Canadá invierte fuertemente en que se promuevan este tipo de actividades relacionadas a la promoción del aborto y la ideología de género, porque es parte, como lo mostré en el texto de la página oficial del gobierno de Canadá, es parte de la Agenda 2030. Ahora bien, ¿por qué es importante entender a Kinsey? Porque eso nos va a hacer entender la perversión realmente detrás de los orígenes de la educación sexual. Con el apoyo de la Fundación Rockefeller, este hombre, Kinsey, comienza una colaboración a partir del año 1941, que tuvo como resultado en el año 1948 la publicación de un libro que se llamó El comportamiento sexual en el hombre. Ese libro fue un bestseller. Este libro se ha comprobado que es una charlatanería, es una mentira total, los datos que él da. Él dice, por ejemplo, que la mayoría de los hombres y mujeres no son monógamos, sino que son seres sexuales que responden sexualmente desde el nacimiento. Esto es importante. Lo que Freud dice es que el ser humano es un ser sexual desde el nacimiento, pero es por el cristianismo, por la familia, por la cultura, que no nos iniciamos tempranamente la sexualidad. Entonces, ¿qué propone él? Que hay que iniciar sexualmente a los niños. Como ya lo decía Shulamit Firestone, lo dice mucho después, en los años 70, otra gran promotora del feminismo radical. Ella decía en la dialéctica del sexo, hay que iniciar sexualmente a los niños y cuanto más temprano mejor. Y ella recomendaba a las madres que inicien sexualmente a sus hijos a los 4 años, por ejemplo. Entonces, por eso se entiende todas estas campañas de educación sexual para hablar sobre masturbación, por ejemplo, sobre sexo anal, sobre sexo vaginal, sobre liberación sexual, sobre prácticas sexuales a niños de 4 o de 5 años, como estamos viendo en cantidad de programas. Ahora, es importante conocer esto de Kinsey. Él abusó y fue testigo de cientos de abusos de niños. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Kinsey fue un abusador serial de bebés y de niños? Porque lo escribe en su libro. Él anotaba minuciosamente experimentos sexuales que se hacían con niños. Entonces traían niños, traían a bebés a su laboratorio sexual en la Universidad de Indiana, pagado por la Fundación Rockefeller, y él contrataba a pedófilos, él ponía anuncios
para prácticas sexuales, entonces venían pedófilos, por ejemplo, en algunos casos era terrible porque venían familiares con sus sobrinos, con los niños que ellos tenían, de los cuales tenían responsabilidad. El mismo Kinsey también envuelto en estas perversiones sexuales, violaban a un niño, violaban a un bebé. Por ejemplo, si vemos las listas dentro del libro de la conducta sexual del hombre, vamos a ver que violaron a niños tan pequeños como de 2 meses, 2 meses de edad, niños que violaban. Tenemos bebés de 5 a 11 meses en los cuales supuestamente los inducía a tener orgasmos, 196 casos de actos sexuales con varones menores de 13 años, eso está en el libro. Entonces están todos uno por uno especificados. Entonces el varón 1, el varón 2, la niña 3, la niña 4, 196 casos de menores de 13 años que cuando hace el relato, por ejemplo, el caso del varón 5, entonces un varón 5, niño de 2 años, que fue penetrado analmente por un hombre y durante el acto sexual, estas son cosas literales, durante el acto sexual el niño lloraba histéricamente, golpeaba a su compañero, es decir, al hombre que lo abusaba, pero todos, él concluye, disfrutaban de esa experiencia. Entonces, como esos niños disfrutaban de esa experiencia, entonces eso demostraba él que el ser humano es un ser sexual y tenemos que introducir los niños al sexo. Ahora bien, si alguno le dirá, pero Kinsey, usted dice ahí en ese libro que los niños lloraban, pataleaban, gritaban, golpeaban a su compañero, en realidad a su agresor sexual, y él que dice que esos niños manifestaban un comportamiento masoquista, ¿sí? Un comportamiento de sadismo, es decir, es la práctica sexual del sexo con violencia, es la violencia lo que los incitaba. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, yo no tengo problema en decirlo, aunque eso sea muy duro de escucharlo, porque en definitiva, este hombre, Alfred Kinsey, cuando él comienza a hacer todos estos estudios, la Fundación Rockefeller, que era la que le pagaba estos estudios, importante notar, porque muchos se preguntarán, ¿fue alguien a la cárcel por esto? No fue nadie a la cárcel. No fue nadie a la cárcel. ¿Cómo conocí yo personalmente el caso de Alfred Kinsey? En el año 2000, fines del 2001 a principios del 2002, estaba escuchando un programa que se transmitía, no sé si transmite todavía, en una radio pública muy importante en los Estados Unidos, la radio más grande, que es NPR, y era en el otoño, yo creo que tiene que haber sido en el 2002, en el otoño de 2002, porque estaba afuera donde yo vivía recogiendo hojas. Caen las hojas en el otoño, en octubre, noviembre, y estaban entrevistando a un ex agente del FBI. Muy interesante porque contaba la cantidad de casos en los que había estado envuelto, una persona ya muy mayor, y a él le preguntan en un momento, la mujer que dirigía el programa, si tenía como alguna espina clavada por algún caso que no había podido resolver. Y él dijo lo siguiente, él dijo, sí, mi espina es que nunca pude meter en la cárcel a Alfred Kinsey. Entonces, yo digo, ¿quién será Alfred Kinsey? Entonces comienzo a escuchar, ¿no? Y cuando el hombre comienza a relatar todo esto, los casos de abusos, comienzan, esos programas a mí me gustan mucho de radio, son muy interesantes porque van y entrevistan a una persona a otra, y entrevistaban a mujeres ya mayores, viejitas, que decían, sí, mis hijos, nosotros vivíamos en la misma cuadra que Alfred Kinsey, nosotros sabíamos que no podíamos dejar a los niños solos, porque Alfred Kinsey los violaba, hacían experimentos dentro de su propia casa. Entonces, le pregunta a la mujer, pero ¿cómo puede ser que este hombre nunca fue a la cárcel? Y él dijo porque tenía protección de la Fundación Rockefeller, tenía protección del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todas las veces que estuvimos por ponerle las manos encima, no lo podíamos tocar, era un intocable. Y ese hombre se murió sin nunca haber estado en la cárcel, decía este FBI. Entonces este agente del FBI, yo comencé a investigar muchísimo, a ver quién era este Alfred Kinsey, porque las cosas que hizo es terrible. Y ahí es cuando comienzo a entender y me comienzan a cerrar muchas cosas acerca de la educación sexual. ¿Por qué? Porque en la Argentina en el año 2006 se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral. Pero hubo todo un debate previo. Y fue durante todo ese debate previo y mi propia experiencia en los Estados Unidos, viendo a jóvenes, a estudiantes míos, alumnos míos que tenían clases de educación sexual y me contaban las cosas que les enseñaban. Yo veía los manuales en el estado de Maryland eran terribles ya en el año 2002. Entonces comencé a interiorizarme profundamente de esto y comenzar a tratar de entender de qué se trataba todo esto. Fue así como también, y está muy conectado con esto, cómo llego a la ideología de género, cómo es que yo comienzo a estudiar la ideología de género desde hace tantos años, porque me encuentro con la ideología de género. Una de las fuentes fueron los libros de educación sexual integral. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque
históricamente fue la Fundación Rockefeller, el nexo entre Planned Parenthood y Alfred Kinsey. Luego Alfred Kinsey funda el Instituto para el Estudio de la Sexualidad. Hoy en día se lo llama el Instituto Alfred Kinsey. Cuando él muere, le hacen grandes honores, le cambian el nombre al instituto. ¿Y por qué es importante esto? Porque el organismo dentro de las Naciones Unidas que trabaja para el estudio de la sexualidad humana y los programas de educación sexual que vienen de la ONU, ¿cómo se llama? El Instituto Alfred Kinsey, es el mismo. Tiene estatus oficial dentro de las Naciones Unidas. Es increíble esto. Y obviamente que esto también se entiende porque a las Naciones Unidas hay que entenderla de esta manera. Y me parece que es importante también explicarlo aquí porque mucha gente cree que las Naciones Unidas es la salvación del mundo. Las Naciones Unidas es uno de los organismos más perversos que existen hoy en la humanidad porque es un organismo que no funciona en base al consenso de todos los países que son miembros de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es, en definitiva, un organismo creado para imponer una agenda determinada y esa agenda la dictan los que sostienen financieramente a las Naciones Unidas. Fundaciones como Planned Parenthood, como la Fundación Bill y Melinda Gates, como la Fundación Rockefeller, como la Fundación Ford. Entonces, ellos son los que imponen una agenda y el resto de nuestros gobernantes, y ese es el problema en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en Costa Rica. ¿Cuál es el problema? Que los gobernantes, en general, los políticos no tienen absolutamente ni idea de esto. A ver, en Colombia, vayan y pregúntenle a cualquier congresista, a cualquier político, a cualquier alcalde, vayan a cualquier miembro de una legislatura y pregúntenle si sabían estas cosas. Y no tienen absolutamente ni idea. ¿Y cuál es el problema que no tengan ni idea? Que en Colombia les están metiendo esta agenda, entonces ¿cómo no pueden no saberla? Claro. Pablo, una cosita que te quería preguntar. Eh, bueno, es claro que había una intencionalidad acá de hipersexualizar desde chiquitos a los niños, de iniciarlos aberrantemente. Es un tema de perversión diseñada por un hombre absolutamente enfermo y pervertido, pues que sobrecoge uno el corazón de pensar eso. Pero asimismo, también toda esta Agenda 2030 y los propósitos que se refieren al tema de educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos en la agenda, cuando uno mira y oye pues a otros expertos como Agustín, como el mismo Miklos, pues uno entiende que acá hay un tema de interés de una biopolítica de hacer control de natalidad. Entonces un poco, no entiende uno, hay un poco una cosa como contradictoria, como extraña, que no logro entender. ¿Por qué este interés de despertar, de sexualizar, de hacer este horror con los niños, de dañarlos desde tan chiquitos, pero a su vez la idea es evitar que haya embarazos porque la idea es evitar el control de natalidad? Es un poco ahí cómo entenderías tú eso. Muy bien, a ver, las ideas de Kinsey, que acabo de mencionar, todos sus estudios, sus experimentos por los cuales se usaron a alrededor de 2035 niños en todas estas investigaciones, fueron la motivación de Kinsey para implementar la educación sexual integral como un medio para liberar a los niños de los tabúes sexuales impuestos por la moral cristiana. Entonces tenemos que entender eso de fondo, que nosotros en nuestra sociedad tenemos distintos niveles en los cuales nos movemos, la cuestión económica, la cuestión política, pero de fondo está la cuestión cultural. Y estos ideólogos, como yo lo presento aquí, todo ese recorrido, esa arquitectura ideológica, todos estos ideólogos, en definitiva, lo que ellos buscaban era una transformación de la cultura, especialmente de nuestra civilización occidental, de nuestra civilización judeo-cristiana, de nuestros valores, de la familia, de la moral, vamos a decir así. En definitiva, que se fue gestando no solamente con el cristianismo, ya desde la época de Aristóteles y por el otro lado, por medio de la corriente del judaísmo, que eso confluye luego en el cristianismo. Ahora bien, entonces, la intención era un cambio cultural para, como lo dicen, por ejemplo, los miembros de la Escuela de Frankfurt, Marcuse, eliminar los tabúes. Wilhelm Reich habla de lo mismo, eliminar todos esos tabúes de la familia, de por qué no hay que tener sexo, los niños. Kinsey tenía esa misma idea. Entonces, por ejemplo, Kinsey recomienda a la Comisión de Crímenes Sexuales del Estado de California, está el testimonio, fue a testificar diciendo que todos los presos por abuso sexual y crímenes sexuales por violaciones debían ser liberados, porque en definitiva estas personas están expresando la esencia del ser humano, que es tener sexo. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? A ver,
Las ideas de Kinsey sabemos que históricamente fueron centrales junto a personajes tanto de representantes del posmodernismo como de la Escuela de Frankfurt, fueron centrales en lo que se llama la segunda revolución sexual que tuvo lugar en la década del 60, especialmente en el mayo del 68. Se propuso el sexo premarital, ¿sí? Se exacerbó todo esto por la posibilidad de la píldora, ya que Planned Parenthood había ofrecido la píldora por la que la mujer no se quedaba embarazada. Se comienza a legitimizar cultural y legalmente el aborto. Recordemos que en el año 73 se legaliza el aborto en los Estados Unidos. En el año 67, fue el año 67, si no me equivoco, en Canadá se despenaliza el aborto. En Canadá hay un vacío legal desde el año 67 por el cual un niño se puede abortar hasta el momento de nacimiento, hasta que el niño no haya salido completamente del vientre de su madre, se lo puede matar. Y entonces, ¿por qué el tema del aborto y lo que mencionaba recién con todo esto? Porque por un lado tenemos un intento de destruir toda una cultura, pero por otro lado, eso tiene una consecuencia inevitable. La liberación sexual lleva al embarazo. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? A ver, veamos los datos. Veamos los datos. En los Estados Unidos se comienza a usar la píldora, se realiza toda una revolución sexual y estudiando los datos de esos años, ¿qué pasó entre el año 1960 y 1970 en los Estados Unidos? Y es interesante lo que descubrí. Se duplicaron al doble los nacimientos fuera del matrimonio. Entonces, a ver qué pasó. Tanta liberación sexual, y sin embargo, el número de niños que nacían fuera del matrimonio se duplicó en los Estados Unidos en esa década. Y también descubrí otra cosa, que todavía no teníamos la epidemia del SIDA, recordemos esto, pero entre el año 1967 y 1971, en lo del corazón de la revolución sexual, en esos 5 años, las enfermedades de transmisión sexual aumentaron un 165%. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que en cuanto liberamos la sexualidad, obviamente que vamos a tener embarazos. Eso es inevitable. Es inevitable. Y por eso también la campaña por la promoción del sexo debe ir acompañada, según estos ideólogos, por la campaña de control de la natalidad o la cuestión de la biopolítica. Entonces, no es solamente biopolítica. La biopolítica es una consecuencia, en mi opinión, de todo esto. Lo principal aquí es la transformación cultural, la revolución cultural, lo que podríamos llamar, a ver, así como está la palabra biopolítica, podríamos hablar de una especie de psicopolítica, aunque tal vez esa palabra no lo explica bien, una especie de políticas para transformar culturalmente el modo de pensar de una persona. Y es ahí cuando entra la educación sexual de lleno, Ángela, porque queremos transformar el modo de pensar de un niño de tal manera que se normalice la sexualidad, que se lo hipersexualice cualquier tipo de conducta sexual, pero como eso va a tener como consecuencia inevitable una cantidad de embarazos, como dicen, no deseados, entonces hay que darle la posibilidad a la persona, primero, de tener una cierta educación para tratar de evitar quedarse embarazada, entonces anticonceptivos, pero como saben que eso no funciona tampoco, no funciona, funciona en algunos casos, pero en muchísimos casos no funciona. Entonces, lo que se trata de hacer es introducir una mentalidad abortiva, no solamente anticonceptiva, sino abortiva. Normalizar el aborto para que después la joven que vive su sexualidad desbocada vaya a hacer un aborto y ahí trate de alguna manera de tapar esa historia, ocultar lo que pasó como si nunca hubiese existido. Entonces, yo creo que van los dos elementos aquí muy relacionados. No, no te escucho, perdón, está el... Sí, que te decía que un tema que me parece que no se ha hablado suficientemente, por lo menos acá en Colombia, y no se alerta suficientemente a los padres de familia. Como yo te contaba en alguna entrevista que tú me hiciste a mí, que me preguntabas que cuándo va a comenzar eso en Colombia, y yo te decía que eso ha sido más o menos en el año 90 en el gobierno de César Gaviria. Y que todo el mundo al principio se lo va tragando como bien porque todo te lo pintan como siempre ellos tan estratégicamente como algo positivo, que hay que ayudar a las familias a educar sexualmente a los niños, porque además pues en las clases especialmente más bajas pues hay una absoluta casi analfabetismo en estos temas, entonces además los padres somos brutos y no sabemos cómo enseñarle a nuestros hijos ese tema. Bueno, y eso va calando y la gente, hoy día tú plantear que la educación sexual es un error y es una equivocación
y es una tragedia, pues te tildan de loco, de fanático, de tal. Pero uno de los puntos que a mí me parece que es importante, que tú lo debes conocer muy bien por tu trabajo, es el tema que adicionalmente, además de cambiar la cultura, que estoy completamente de acuerdo que ese es el objetivo principal, es dañar al ser humano en lo más íntimo de su ser, de su alma, porque la sexualidad pues es importantísima, es grandísima, es fundamental. Y al tú dañar desde chiquito a un niño, desordenarle la sexualidad, meterlo en todas las implicaciones que tiene la vida sexual en una persona, en todo su ser, pues es increíble. Entonces, esa idea de que es un poco el tema de la legalización de la droga también, ¿no? Como esa intención Claro. perversa de dañar al ser humano, de volverlo un esclavo. ¿Tú qué crees que en el fondo, además de la parte cultural que tiene todo que ver con esto, por qué esa intención de dañar al ser humano, de acabar con el ser humano? Yo creo que hay una intención clara en tratar de sacar jóvenes de la escuela que sean totalmente inútiles y manipulables. ¿Por qué es eso? Hace unos días tuve una conversación en mi canal de YouTube con un joven pensador peruano muy brillante, Dante Urbina, Sí, sí, vi. en el cual conversábamos de esto. Yo le hice esta pregunta a él: Dante, ¿tú crees que mientras menos capacidad de razonamiento tenga una persona, más manipulable sea en relación al consumismo, al materialismo? Y él me dijo, sí, evidentemente, ninguna duda, ninguna duda. Es decir, hoy en día, hoy en día tenemos un modelo de persona que se quiere imponer, que es la persona que vive simplemente en el ámbito de sus sentidos, en el ámbito de sus placeres personales. Es simplemente el objetivo del ser humano hoy en día, es simplemente satisfacer sus placeres. Trabajar solamente para pagar los desbordes sexuales, los desbordes sensuales, para pagar un estilo de vida totalmente cómodo en el cual está sentado en un sillón comiendo y viendo Netflix todo el día. Eh, y, y ese es el gran problema de fondo, que el ser humano, en cuanto deja de lado ese llamado más profundo a vivir como ser humano, de modo racional, con una voluntad fuerte, con ciertas características que lo engrandecen, lo que se llamaban los hábitos, las virtudes, modos de comportarse que lo hacían una mejor persona. Cuando la persona deja todo eso de lado, se vuelve un animal, se vuelve un animal. Cuando yo era adolescente teníamos un profesor de biología, era un médico neurólogo, y él en esas clases de biología nos dio clases de educación sexual, aunque no se las llamaban así, pero eran clases realmente que nunca más olvidaré y que a mí me marcaron de por vida. Este médico nos hablaba acerca de la importancia de saber integrar todos los aspectos de nuestra vida, pero para ser mejores personas, para crecer como personas humanas. Y nos hablaba mucho de cuestiones de sexualidad, los peligros del alcohol, los peligros de la droga, los peligros del sexo desenfrenado, el peligro por ejemplo, ser un ser que vive solamente para el placer. Y él nos daba esta imagen que a mí me quedó muy grabada. Él decía, el ser humano es un ser que está erguido y tiene sus genitales a mitad de camino y sobre encima de todo el cerebro. Pero todos estos programas, esto nos decía él allá en el año 1995, todos estos programas que se quieren introducir, porque ya se hablaba de la educación sexual en el año 95 en la Argentina, todos estos programas que quieren introducir, todo lo que se está hablando en las Naciones Unidas, porque recordemos, el Cairo había sido en el 94, en el 95 es la Conferencia Mundial de Pekín, y él nos decía, nos quieren imponer un tipo de ser humano que es como el cerdo, como el chancho decimos en Argentina, como un puerco. ¿Por qué? Porque el cerdo se caracteriza por tener sus genitales a la misma altura que la cabeza. Y él nos decía lo siguiente, yo quiero que ustedes en el futuro, en su vida, sean jóvenes erguidos, que no sean como los cerdos, porque el cerdo va a pensar que, obviamente, como tiene el cerebro a la misma altura que sus genitales, que tal vez la genitalidad es lo más importante. Y hoy en día, lo que estamos viendo hoy en día, Ángela, el tipo de joven que muchas veces, no voy a decir que necesariamente esté saliendo de las escuelas, pero el tipo de joven que quieren hacer, y esto que los jóvenes estén muy atentos, es un cerdo. Es una persona que simplemente vive metida en sus placeres, que no sepa pensar, que no sepa razonar, que no sepa leer, que nunca agarra un libro, que no se forme, que no se cuestione,
porque es mucho más manipulable. Es mucho más manipulable desde el punto de vista económico, porque va a consumir sin preocuparse, sin preguntarse desmesuradamente. Es un ser humano que va a vivir una vida muy triste también. Aquí hay otro aspecto, porque la persona que se mete en este tipo de vida es un fracasado. Entonces, es un fracaso que se lo va a ver en la vida personal de él. Es una persona que fácilmente va a caer en la depresión, que fácilmente va a caer en la ansiedad. Y tanto la depresión como la ansiedad, como esta inseguridad de vivir como ser humano, naturalmente llevan a otros problemas relacionados a desórdenes sexuales o perversiones sexuales, al alcoholismo y a la drogadicción. Y entonces, el nuevo modelo de ser humano que nos quieren imponer es un paquete completo de un inútil que no sabe pensar, que tiene sus genitales a la altura del cerebro, un cerebro que no funciona, le funcionan mejor los genitales que el cerebro, y por lo tanto, como eso naturalmente, necesariamente le va a traer problemas personales muy grandes, hay que darle el paquete de la droga, Claro, porque hay y que el tema del liberarse de la droga. suicidio, ¿no? El Y tema bueno, también y llevar, obviamente que eso termina culminando en el suicidio. Por ejemplo, aquí en Canadá, los niveles de suicidio son altísimos, son espeluznantes. Hace una semana y media me invitaron para hablar en el Congreso Mundial de Educación. Tuve la oportunidad de hablar. Y me pidieron que hable, curiosamente, acerca de cómo educar a jóvenes con un carácter fuerte para que puedan hacerle frente a la adversidad. Porque claro, se han dado cuenta de que los jóvenes están saliendo unos inútiles totales, no tienen un carácter, ante la primera adversidad abandonan porque es todo puro sentimiento, si no me hace sentir bien ya no lo sigo, entonces no tienen constancia para absolutamente nada. Y estudiando y analizando las cifras en varios países, descubrí que en Canadá el promedio de deserción escolar en la secundaria para los adolescentes es del 14% en todo el país. O sea, en todo el país, en Canadá, supuestamente primer mundo, el 14% de los jóvenes no terminan la secundaria, abandonan. Pero una cosa terrible que descubrí es que en algunos distritos escolares el nivel de deserción es del 50%. Es terrible realmente. ¿Y es por qué es eso? Por los niveles de frustración, de depresión. Obviamente que yo entiendo muchas veces a los jóvenes que vayan a la escuela y se frustran porque no les enseñan absolutamente nada, porque es basura, porque es ideología. Jóvenes que me escriben de todo el mundo por medio de las conferencias que he dado, de las redes sociales. Me conocen jóvenes desde Canadá hasta la Argentina y Chile, pasando por absolutamente todos los países, incluido Cuba. Y es interesante como muchos jóvenes, por ejemplo, de la Argentina, me escriben para pedir consejo porque están cansadísimos ya de la escuela. Porque es toda una obsesión por enseñar educación sexual y nada más que eso. Entonces, cuando un joven va a una escuela así, obviamente que se va a cansar y va a odiar la escuela. Y yo no entiendo, pobre joven. Entonces, ese es el problema y los padres tienen que abrir los ojos y darse cuenta. Y darse cuenta realmente en los Estados Unidos, en los últimos 2 años, vamos a decir, se está dando todo un movimiento de padres muy interesante que hay que prestar atención e imitar. Todo un movimiento de padres, alianzas nacionales de padres, grupos de padres que ya se están formando a nivel nacional, que están luchando en contra de ideologías que se quieren imponer en la educación. Ideologías como la ideología de género, el tema de la educación sexual y la teoría crítica de la raza. Son los tres temas candentes hoy en día. Y esta mañana, temprano, cuando me levanto, alguien me había enviado un video de una entrevista que le hicieron a una de estas mujeres líderes de una alianza nacional para padres. Ella reside en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, pero está envuelta en todos los Estados Unidos. Y ella hablaba de cómo realmente los padres, a causa de las cuarentenas y haber estado encerrados en las casas, se dieron cuenta del nivel de ideologización al que están siendo sometidos sus hijos en las escuelas. Entonces muchos padres ahora se están levantando. Y en Estados Unidos esto ha causado un golpe muy grande porque el estado de Virginia, que ha sido en la última década históricamente un bastión de los demócratas, perdieron como a la guerra las elecciones. ¿Y por qué perdieron? Porque los padres están cansados de tanta ideología y eligieron un candidato político que va a tomar en consideración la importancia de la educación de sus hijos y se acabó toda la basura ideológica. Entonces ganó por eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. En Colombia los padres, que son la mayoría, porque ¿quién no tiene hijos en Colombia? Por favor, personas de 20 años para arriba, la mayoría podemos decir que son padres. Los padres
si ellos quisiesen y se lo propusiesen, tendrían en sus manos el destino del pueblo colombiano. No, Pero para eso, sí, perdón. no, te hago una acotación. Incluso tan eso es cierto, lo que tú dices del poder que tenemos los padres de familia, y que la clave sí está ahí, es que nosotros como Red Familia Colombia es la primera que surge, que lleva a la vida un movimiento de padres que se llama Un Paso al Frente. Y nosotros fuimos los primeros que empezamos a denunciar todo este tema de la educación sexual en los colegios desde el año 2010, y ha sido pues una lucha. Lo que pasa es que lo que uno a veces ve es si los padres se movilizan, van oyendo, pero no saben qué hacer. Y un poco cuando ya uno trata de aterrizar eso en políticas públicas, entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Muchos papás, incluida yo, incluidos mi esposo y yo, sacamos a nuestros hijos de los programas de educación sexual de los colegios, que todos los programas son una basura, con muy poquitas excepciones, y hemos ido armando programas afuera del colegio, un poco un homeschooling de educación sexual, por lo menos en ese tema sacarlos y que no tengan acceso y que no les dañen el corazón y que no les dañen la mente con esta información. Pero digamos que me preguntaba la mamá, la esposa de un candidato presidencial colombiano, que son gente muy valiosa, ¿qué se puede hacer para cambiar eso? O sea, porque a veces ellos se sienten derrotados y dicen, pero es que no hay nada que hacer, ¿cómo podemos? Mucho se puede hacer. Mira, el gran problema histórico, que esto también lo hablé cuando tú me invitaste a una conferencia allá en Colombia en el mes de mayo, creo que la hicimos, sí. Sí, en mayo. Uno de los grandes problemas que veo yo es el siguiente, que cuando sube un presidente o cuando hay congresistas con buenas intenciones que están opuestos a todo esto, en general no hacen absolutamente nada para cortarle el chorro a todas estas agendas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos personas que tal vez ideológicamente están totalmente opuestas a estos, pero cuando están en el gobierno no hacen absolutamente nada para dejar de subvencionar todos estos programas. Entonces, un político lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que así como esta gente hace de todo este proceso ideológico una agenda política, con la consecuente subvención estatal y subvención de donde venga, de si viene la Embajada de Canadá y a cambio de dólares le pide que lo haga, lo hacen. Entonces necesitamos tener realmente medidas fuertes como las que está tomando países como Polonia o como Hungría, en las cuales se quite, en primer lugar, toda subvención estatal, porque es una cuestión también de soberanía nacional. Estamos aquí padeciendo un nivel de colonización ideológica tremendo. Entonces, frenar toda subvención estatal a todos estos programas basuras, a todas las cuestiones relacionadas al género, todas las cuestiones relacionadas al aborto, todas las cuestiones relacionadas a la educación sexual, se les corta la subvención y se acabó, y se cerraron todos esos programas y que esa gente se vaya a buscar un trabajo honesto. Y en segundo lugar, prohibir todo tipo de colonización ideológica. Colonización ideológica. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate si Colombia comenzase por intereses colombianos, comenzase a hacer toda una campaña en Canadá para meterse dentro de la educación pública, para meterse dentro del gobierno, para meterse dentro de instituciones y de universidades. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El problema internacional que se armaría. Echarían al embajador de Colombia. Entonces, ¿por qué permitir que estos basuras vayan a países como Colombia a imponerles una agenda externa totalmente ideológica y que atenta también contra los intereses soberanos de Colombia? Entonces, prohibir el trabajo de toda ONG que trabaje con esto. Por ejemplo, Profamilia está fundada en Colombia, tiene personería jurídica en Colombia, muy bien, pero se le prohíbe a una asociación como Profamilia recibir fondos del gobierno de Canadá, se le prohíbe recibir fondos de Planned Parenthood, por ejemplo, porque atentan contra los intereses colombianos. Y se acabó el problema y se lo hace ilegal. Y si la persona no lo respeta, a la cárcel todos y se acabó el problema. Porque así como Colombia combatió el terrorismo, tienen que darse cuenta que el problema que está sufriendo Colombia hoy más que nada es el terrorismo intelectual. Claro. Es una nueva categoría de terrorismo, es el terrorismo intelectual. ¿Y por qué a mí me gusta llamarla terrorismo intelectual? Porque en definitiva, cuando se busca que el joven no piense, inutilizar al joven en sus facultades, lo que se le está haciendo es ponerle una bomba adentro y que no sirva para absolutamente nada.
Entonces son terroristas. Yo a todos estos ideólogos, estos pseudo estafadores, estos pseudo académicos estafadores que promueven todas estas ideologías, todos los que andan dando cursitos de educación sexual, de género, de inclusividad, de tolerancia, todos los estafadores que andan con la Agenda 2030, que es tan amada esa Agenda 2030 por los políticos colombianos que la abrazan sin pensar críticamente porque hay millones de dólares detrás. Obviamente que si el gobierno de Canadá, por ejemplo, Ángela, te dice, a ver, presidente de Colombia o congresistas o ministros o la alcaldesa de Bogotá, hay millones de dólares para gastar en este tema. Y bueno, venga, que hay que promover el aborto, lo promovemos. Total, mientras venga dinero, el nivel de corrupción ya lo conocemos en Latinoamérica. Entonces, en definitiva, hay que tomar una respuesta seria en contra de esta intromisión ideológica y también en contra de lo que se llama la biopolítica. Las dos cosas, no hay que olvidar. La colonización ideológica que busca transformar una cultura y la biopolítica, el control de la población que se sigue como consecuencia de esta transformación cultural que se busca. Y yo creo que en todos nuestros países la gente realmente se tiene que dar cuenta de esto y solamente tiene que votar a políticos que se comprometan seriamente a luchar en contra de esta agenda. Sí, Pablo, mira, y un poco ya para terminar, porque tienes varias cosas, hay una cosa que yo siempre he pensado, y es que una de las luchas una de las batallas que pues como que perdimos sin haberla dado muchas veces, inclusive los padres de familia, fue todo de que uno lo oye en los candidatos presidenciales, que es como lo que dicen, pero ¿qué podemos hacer si es que los muchachos tienen relaciones sexuales? Es que eventualmente nosotros también tuvimos relaciones sexuales. Es que, ¿qué hacemos? Ese tema de pretender llegar al matrimonio. Entonces, yo siempre he dicho, pues hay que dar la batalla. Pero aparte no están haciendo nada. No están Exacto, haciendo nada para formarlos. exacto. ¿Qué están haciendo para cultivarlos? Yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia personal y la formación que uno recibió en su colegio gracias a los grandes maestros y profesores que tuvo. ¿Es posible lograr un ideal de un joven que viva realmente de acuerdo a su razón, de acuerdo a su voluntad, que tenga carácter, que tenga principios, que tenga esa agresividad que se necesita realmente para luchar contra estas ideologías? ¿Es posible eso? Sí es posible. En los jóvenes hay un potencial gigantesco, lo que pasa es que no se lo está aprovechando, simplemente se los abandona como si fueran cerdos. Entonces, es ahí el problema. Por eso hay un profundo problema cultural en Colombia, en Argentina, en México, en todo nuestro país. Hay un problema cultural de fondo. Y tenemos que comenzar de a poco a transformar esa cultura y fortalecerla. ¿Por qué? Porque en definitiva, esto es un trabajo que va a llevar muchos años y muchas generaciones. Y muchos jóvenes, ya más grandes, muchos adultos, hoy en día miran hacia atrás, hacia su pasado y se dan cuenta de todos los errores que cometieron. Claro. Y a mí me llegan muchos mensajes de personas diciendo, yo ojalá hubiese tenido la oportunidad de esto, de aquello, yo no lo sabía. Y uno tiene que animarlo y decir, bueno, pero nunca es tarde para aprender a pensar, nunca es tarde para aprender a comenzar a formarse, para cambiar la vida, nunca es tarde. Y esas personas que no tuvieron esa oportunidad, que fueron víctimas también de este sistema y que también ellos personalmente tomaron errores, Decisiones, sí. decisiones equivocadas y cometieron grandes errores, se dan cuenta de eso. Pero siempre está la oportunidad de, por así decir, de redimirse. Entonces, No, incluso, Pablo, hay un tema muy, muy claro en la política pública. Yo hablaba con alguien, una persona ayer que trabaja en tema de educación sexual desde la afectividad bien, que es un joven que ha hecho una labor mucho desde la experiencia. Ese tema experiencial es muy interesante. Y yo le decía, armemos una propuesta de política pública completamente diferente para formar realmente en valores y en la afectividad. claro. Y claro, lo que pasa es que a veces le dicen a uno, pero es que ¿qué hacemos? Pues comencemos por lo menos con pilotos, con sitios pequeños, empecemos a trabajar y si el Estado, si hay un ejecutivo, un presidente, sobre todo el ejecutivo tiene mucha responsabilidad en implementar una política pública distinta, claramente se pueden hacer las cosas. Claro, aparte el dinero que se ahorraría el Estado Claro, colombiano claro, sacando toda esta basura ideológica que no sirve para nada, que está claro. endeudando más a Colombia. Yo creo que hay que prestar mucha atención a las políticas familiares de Hungría. ¿Y por qué hay que prestar atención a las políticas? No solamente porque son muy buenas, sino porque están funcionando. Porque ya llevan más de 10 años de... Yo si fuese, por ejemplo, candidato presidencial en Colombia, si fuese colombiano, ¿qué haría yo? Lo primero que haría es decirle a las familias, miren, ustedes de acuerdo al número de hijos les voy a bajar los impuestos. Y a medida que una persona vaya teniendo hijos, le vamos a bajar los impuestos porque no le podemos imponer esa carga. Le vamos a dar beneficios. No le voy a regalar dinero, pero sí le voy a bajar impuestos cuando usted trabaje.
les voy a comenzar a dar beneficios a las familias, les voy a comenzar y yo creo que también va por ahí, hay que ser hábil políticamente, porque hoy en día el Estado se ha convertido en un instrumento oficial de adoctrinamiento y al Estado no le corresponde estar enseñando Ah, nada, total. ¿no? Y meterse en eso tan íntimo, además, lo más íntimo Claro, que es la vida sexual de las personas. Entonces, ciertamente, y obviamente que hay una necesidad gigantesca de comenzar a formar a las personas, pero no hace falta que el Estado sea el que se esté metiendo y entonces, porque vamos a cambiar del Estado que, que, que apoya la ideología de Estado a un Estado que se dedica ahora a lo opuesto. El Estado que haga lo que le corresponde nomás y que deje a asociaciones intermedias como la de ustedes, como tantas otras, a que realmente hagan el trabajo que les corresponde hacer, comenzar a alentar las familias, comenzar a alentar, por ejemplo, el hecho de la educación fuera del Estado, fuera del Estado. Y la alguno me opción del dirá, cheque, claro, la alguna opción del persona cheque me dirá, pero escolar. no, pero ¿cómo vas a dejar a los niños pobres sin educación? No, al contrario, al Estado colombiano le sería más barato si una persona como Ángela, como yo, decimos, vamos a fundar una escuela, vamos a ir a una invasión y vamos a fundar una escuela para todos esos niños pobres. Y el Estado colombiano va a gastar mucho menos dinero si una asociación como la de ustedes está a cargo de la educación de esos niños, a que si tuviese que mantener a todas las maestras, todo el sistema escolar como es hoy en día. El gobierno colombiano se ahorraría dinero, esos niños serían mucho mejor formados, pero mucho mejor, veríamos unos cambios tremendos porque son niños que después irían a la universidad, los sacaríamos de esa situación por medio de la educación, por medio de la formación. Pero claro, hay personas que no quieren esto, ¿por qué, Ángela? Porque viven del Estado, viven con estas uniones de maestras o sindicatos que no son más que asociaciones de adoctrinamiento, son asociaciones criminales en muchos casos que simplemente tienen una motivación ideológica muy fuerte. A esa gente hay que sacarle absolutamente todo y que se vaya a buscar un trabajo honesto. Total. Sí, O hacer lo mismo que haríamos uno. Vayan ustedes y armen su escuelita así, reciban el cheque, las familias para que los manden. ¿Saben qué? No va a ir nadie a esas escuelas. Ahí es el problema. No va a ir nadie a esas escuelas y que se hundan solos. total, total. El cheque escolar que llaman, que han hablado los de Vox en España, ¿no? Que es una propuesta. Mira, yo lo vivía el cheque escolar en Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron un proyecto piloto con la comunidad afroamericana y funcionó, y es increíble cómo funcionó, cómo familias que eran muy humildes, situaciones a veces venían de una historial muy grande de violencia, niños condenados tal vez a vivir en una pandilla, al de tráfico de drogas, salieron de todo ese sistema gracias al cheque escolar porque comenzaron a ir a las mejores escuelas de Washington. Claro. ¿Qué pasó? Que cuando llegó Obama, fíjate, por toda esa ceguera ideológica, como se dio cuenta de que todos esos niños negros iban a escuelas católicas, a escuelas privadas, cristianas, al gobierno le salía menos, ahorraban mucho dinero, pero claro, como iban a ese tipo de escuelas, Obama quitó el programa del voucher que se llamaba en los Estados Unidos. Lo quitó. Por eso la comunidad negra en muchos sectores de Estados Unidos, uno va y les pregunta a la gente, ¿y por qué lo votaron a Trump? Porque ellos decían, Obama nos traicionó. Obama, que supuestamente iba a ayudar a los negros, nos sacó el voucher. Nuestros hijos iban a escuelas privadas. ¿Cuándo en la vida íbamos a imaginar que nuestro hijo iba a poder después ir a una universidad como Harvard, por ejemplo? Y vino Obama y nos sacó eso. Entonces, eso es importante también, meter esa idea del voucher, de darle a las familias y que la familia después decida dónde va a educar a sus hijos. Y fíjate que crear esa competencia educativa, y ahí fíjate cómo van a temblar los sindicatos, porque se van a dar cuenta que son unos estafadores que ante una persona seria no pueden competir. Y bueno, lo lamento mucho por el sindicato. Sí, Pablo, otra cosa que me parece importante para ya cerrar, que te quería preguntar, ¿tú qué opinas? Es que hay una cosa muy triste, pues digamos, la Agenda 2030 y toda esta ideología, todas estas agendas tienen como un objetivo fundamental es destruir y acabar con la civilización judio-cristiana. La gente no entiende que la civilización judio-cristiana fue la que puso orden, que antes de que hubiera una civilización judía, digamos, del pueblo de Israel, vivían como animales prácticamente las personas. Y que esto nos impuso un orden y una manera de convivir y de estar en sociedad y de, digamos, ser felices y de ser prósperos. Y eso es lo que nos ha permitido y eso es lo que nos diferencia de otras civilizaciones que de pronto no lo han logrado igual. Y es vergonzante hoy en día, y somos tan, pues en Europa es una vergüenza como renunciaron totalmente a sus tradiciones y a sus raíces, pero es vergonzante como nosotros en Latinoamérica aún lo hacemos. Y yo pienso que una de las políticas y de las cosas innovadoras y agresivas
impactante sería, oiga, vuélvale a enseñar a los niños qué es la civilización judeocristiana, por qué es valiosa, que no tenemos que sentirnos avergonzados de ser creyentes, de Claro. Mira, cristianos. un ejemplo claro. ¿Qué hizo que la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, qué hizo que estas grandes centros universitarios, Oxford, Cambridge, qué hizo que estas universidades tengan el prestigio gigantesco que tuvieron y que todavía les dura, pero ya se les va a acabar? ¿Qué hizo? Que en los programas universitarios uno iba a esa universidad y estudiaba 4 años de base. Y todos estudiaban lo mismo. No importa si después iba a ser médico, ingeniero, todos tenían que pasar por un programa de 4 años. Y en esos 4 años, ¿qué se estudiaba? Como base antes de ir a cualquier carrera, se estudiaban los grandes libros de nuestra civilización judeocristiana. Eso hizo que Harvard sea, que tenga el prestigio que tenga, porque iban y se leían todos los grandes libros, pasando por Platón, por Aristóteles, hasta Santo Tomás de Aquino, leían los grandes libros de literatura, de las ciencias, leer a Newton. Eso hizo, y discutirlos, que esos programas sean muy prestigiosos, porque después esas personas iban a estudiar medicina, iban a estudiar ingeniería, arquitectura, pero salían con una cultura tan grande que se diferenciaban del resto de la población. Entonces decían, Claro. el que va a esa universidad, esa es una persona realmente con una cultura muy amplia y muy grande, porque es una persona que... Las compañías, a ver, ¿qué hizo que Harvard, que Yale, que Princeton sean universidades prestigiosas? Porque las grandes compañías van primero a esas universidades a buscar personal. No van a la Universidad de Pichincha, no van a la Universidad de los Andes, no van a la Pontificia Bolivariana. Dicen, no, los que salen ahí salen todos ideologizados, salen los inútiles. Vamos a ir a las mejores universidades. Eso es lo que históricamente hizo que esas universidades tengan prestigio. Venía de varios lados. Entonces, entonces, tenemos que realmente introducir esa idea y darnos cuenta, en Estados Unidos hay todo un movimiento de intelectuales que están lamentando y que están denunciando el fin de la universidad. ¿Por qué? Porque estas universidades han caído y han sido víctimas de todo este adoctrinamiento ideológico, y a partir de los años 80 comenzaron a eliminar el programa de los grandes libros. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Que el nivel educativo ha caído. Entonces Harvard ya dejó de ser Harvard. Por eso van a acabar. Universidades como Princeton ya dejó de ser lo que era antes. Yale, Stanford, ya dejaron de tener el prestigio que tenían. Hoy en día son antros de adoctrinamiento y por eso van a caer. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de resurrección intelectual? Es volver realmente a las fuentes de nuestra civilización occidental, repensadas obviamente dentro de la situación en la cual vivimos. Si Colombia tuviese jóvenes bien formados, cultos, que leyesen, que pensasen, Colombia no estaría pasando por la situación en la que estamos. Y por otra parte, ninguno de los políticos que se encuentra hoy, desde Justin Trudeau a Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Petro. Piñera, Petro. eh, Petro, el caso de Castillo en Perú, el caso estuvo Lula, el caso de Bachelet, el caso del otro, el dictador de Venezuela, el caso Maduro. de Nicaragua. Es decir, si la gente estuviese bien formada, ninguno, estos inútiles, todos estos inútiles que acabo de nombrar, estarían trabajando en una verdulería. Con suerte y con el perdón a los que trabajan en la verdulería. Pero ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que es gente tan inútil, estos políticos, que en un mundo de gente formada, de gente que piensan, esta gente sería el escorio de la sociedad. Un Alberto Fernández, un estafador de un nivel así, que es el presidente de la Argentina. ¿Sí? Ideólogos como Petro en Colombia, es decir, gente que realmente no tendría que, en un mundo real, de gente formada, de gente que piensa, esa gente estaría en el último escalón de la sociedad. Pero ¿cómo puede ser que esa gente ha llegado a tener el máximo poder? El caso de Trudeau es un caso paradigmático, es un inútil que no tiene ningún título. El único título que tiene Trudeau es el de secundaria. Trudeau nunca trabajó en su vida. El primer trabajo que tuvo en su vida es ser primer ministro de Canadá. Entonces, ¿cómo puede ser que un inútil así, que no sabe ni siquiera hablar, que cuando le dan preguntas que son difíciles no las sabe responder y le piden que le repita la pregunta de vuelta, cómo puede ser que gente así llegue al poder? Porque simplemente son títeres de toda esta agenda, son títeres de las Naciones Unidas, y la gente que es tonta los vota. La gente que no está bien formada. Entonces, López Obrador necesita de una plataforma votante inútil, que no piense. El mismo caso de Alberto Fernández en Argentina, necesita de una plataforma de gente
inútil que no vote. El nuevo candidato de izquierda chileno necesita de una plataforma de gente resentida, sin formación, que lo vote. La gente en Chile que piensa va a votar a Kast. Es así de simple, la gente formada. No importa si esa gente es pobre, humilde, no importa, pero si piensa, lo va a votar a Kast porque se da cuenta que el otro es un peor que mono con navaja. Lo mismo en Colombia. La gente que tenga un poco de razonamiento y de pensamiento se va a dar cuenta de por qué Petro es un peligro. Y no digo que las otras opciones sean mejores, no. Lamentablemente el nivel de política que hoy en día es un desastre. Pero al menos la persona se va a dar cuenta de por qué Petro. A ver, entonces un colombiano que me escucha ahora y que no se dé cuenta que Petro hay un problema muy serio de fondo, yo a esa persona le voy a decir, bueno, póngase a estudiar y a pensar. Porque hay un problema grande. Si usted no se da cuenta el peligro de Petro, usted no sabe pensar. Así de simple y así de duro como suena, ¿no? Total, y ojalá esta es una invitación también, esta entrevista que hemos querido hacer, es una invitación también a los colombianos en general y a los políticos colombianos, aquellos que están aspirando a ser presidentes y congresos, pues que tomen en serio estos temas, que no los toman en serio y que entendamos que hay que formarnos, que los políticos también se tienen que formar. A mí me decía el otro día un político, un hombre que está comenzando en la política, me decía, por favor, edúcame, fórmame, porque yo no sé de eso. Yo decía, qué belleza, son los políticos que necesitamos, políticos que tengan la valentía de decirle a uno, oiga, siendo gente, pues siendo personas muy preparadas en otros temas, pero que comprenden que en estos temas no conocen y que necesitan formarse porque son temas medulares. Si quienes vaya a ser presidente de la República no entiende este tema como un tema medular, el futuro es muy complicado y un poco la idea de hacer esta entrevista contigo también era esa y te agradezco porque ha sido muy valioso todo el aporte, las propuestas. Yo también siempre he pensado que Hungría y Polonia son un ejemplo y pues te agradezco mucho, espero que podamos volver a tener otra entrevista porque entre más se acerquen las elecciones, más importante se hacen estos espacios. Tú eres una persona reconocida en Colombia, te queremos mucho, ojalá puedas venir pronto, yo aspiro a traer pronto presencialmente, no como estuviste virtualmente, que algo fue, pero que sea presencial, porque tienes mucho que aportarle a nuestro país. Y pues muchas gracias, Pablo, nuevamente. Muchas gracias, Ángela. Un gusto enorme realmente por la invitación y obviamente al pueblo colombiano, invitarlo a tomar todo esto seriamente, a formarse y a ponerle presión a los políticos para que tomen seriamente esto. Y obviamente que sea una persona en Colombia que esté formada, que tenga la capacidad, que se anime a meterse en política también, porque hay una necesidad gigantesca en todo el continente americano. Y yo creo que si nosotros no hacemos esto, no lo va a hacer nadie. No tenemos que esperar que lo haga otra persona. Tener ese coraje. Yo entiendo que la política es difícil, que incluso uno arriesga la vida en un país como Colombia muchas veces por la historia que tiene, pero vale la pena porque realmente esta es la gran diferencia. Está el político que da su vida por el país y está el político que da al país para su propia vida. Es así, Son la no hay mayoría, otra, no hay otra, es la gran desafortunadamente son la mayoría, mayoría. la gran mayoría. Entonces, a ver, ¿yo voy a dar mi vida por Colombia o voy a usar a Colombia para mi vida personal? Y ese es el político clásico. Entonces necesitamos gente que esté dispuesta a dar su vida por Colombia. De Muchas acuerdo. gracias. Muchas gracias, Pablo, que estés muy bien. Los invito a que se suscriban por favor a mi canal, Ave Hablando de Verdad. Y bueno, estaremos teniendo más y más entrevistas en estos meses que vienen, que van a ser tan importantes para el país. Gracias, Pablo, nuevamente. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.